Actividad 17, primero de secundaria, biología. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Espero muy bien y que te sientas con todos los ánimos de seguir tan excelente como hasta este momento. Si no es así, comparte tus inquietudes con las personas en quienes más confías y que te cuidan. Hoy continuaremos conociendo las actividades que se desarrollan a lo largo de la vida de una célula. Ya son de tu conocimiento los procesos que ocurren y los organelos que intervienen para cumplir las funciones que mantienen con vida a la célula, la nutrición y respiración. Sabes que existen dos principales tipos de nutrición celular, autótrofa y heterótrofa, siendo esta última caracterizada por la necesidad del consumo de materia orgánica exterior. Y ya comprendes la importancia de cuidar y elegir correctamente los alimentos que consumes, porque reconoces que esos alimentos llegan hasta tus células e interfieren o propician el correcto funcionamiento de estas. Pero las células no solo se alimentan y respiran, también se relacionan y reproducen, siendo este el tema de hoy. ¿Lista? ¿Listo? Comencemos. Por lecciones que ya has tomado, tienes un acercamiento al tema de reproducción celular. ¿Puedes mencionar los dos procesos de división presentados en células eucariotas? Si has mencionado mitosis y meiosis, así es, estás en lo correcto. Sigue repasando tus notas y esquemas. Te felicito. Partiendo de este ejercicio que nos sirvió para contextualizar la lección de hoy, en tu cuaderno, toma nota de las preguntas siguientes y respóndelas a partir de tus conocimientos previos. Pero no te preocupes si no recuerdas ahora las respuestas. Seguro con lo que veremos hoy, se responderán algunas de ellas. ¿Qué es un organismo unicelular? ¿Qué es un organismo pluricelular? ¿Cuáles son las diferencias entre una célula procarionta y una eucarionta? ¿Cómo se definen los procesos de mitosis y meiosis? ¿En qué tipo de células se da el proceso de meiosis? ¿Cuáles son las tres maneras en las que se da la reproducción en organismos unicelulares? ¿Qué es la gemación en organismos unicelulares? La célula es un maravilloso mundo, eso lo sabemos, pero es justo a la siguiente función, con ayuda de un ambiente que favorecía su desarrollo, que la vida comenzó. La reproducción celular es un proceso fantástico, en donde una célula es capaz de dividirse y formar una hermana, garantizando su existencia con diferentes objetivos como crecimiento, reposición de tejidos, reproducción de organismos pluricelulares. En un organismo pluricelular, es decir, que está formado por más de una célula, la reproducción de células eucariontas se puede dar en dos diferentes procesos de división. La mitosis es uno de ellos y es la forma más común. Aquí, una célula replica su material genético con la finalidad de dar paso a una célula hermana. Sucede con diferentes fines. Si es de manera ordenada, permite el crecimiento y desarrollo de los organismos. ¿Cómo? Generando nuevas células para permitir el crecimiento y regeneración de algunos tejidos. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de división se da de manera desordenada? Este desequilibrio da paso a enfermedades como el cáncer. Es por ello que algunas de las investigaciones científicas y médicas más innovadoras se dan en el campo de la división celular. La mitosis es un proceso con diferentes fases, que comienza en la interfase, caracterizada por la preparación de la célula para la reproducción, duplicando su ADN. Veamos las fases posteriores. Profase. La envoltura que recubre el núcleo comienza a romperse. El cromosoma se duplica y cada uno de ellos se posiciona en un extremo de la célula. Se forman microtúbulos. Metafase. La membrana nuclear ha desaparecido. Los cromosomas se alinean justo a la mitad de la célula, mientras los centrosomas, que contienen los organelos centriolos en su interior, se encuentran a cada extremo. Los microtúbulos se unen al cromosoma y a los dos centrosomas. La función de los microtúbulos permitirá la división celular. Anafase.
los microtúbulos separan completamente a los dos cromosomas. Ahora, los cromosomas son independientes. Telofase. La célula se prepara para la citocínesis. Al contrario de la profase, la membrana nuclear comienza a formarse para proteger la información genética de cada par dividido. El proceso de división termina con la citocínesis, en donde la membrana celular se prepara, dando paso a dos células independientes que seguirán con su ciclo hasta llegar al punto de mitosis, y así el proceso se repite. La meiosis es el otro tipo de división celular. Este proceso solo se da en células reproductoras, de las cuales hay dos tipos, dependiendo si son femeninas o masculinas: óvulos y espermatozoides. Se dan en dos principales fases y el proceso da lugar a 4 células, conocidas como gametos. Las células obtenidas a partir de la meiosis participan en la fertilización, fusionándose durante la reproducción sexual, con la finalidad de crear un nuevo organismo. Este tema se profundizará a detalle en las lecciones posteriores. Hasta ahora, hemos hablado de la reproducción celular en organismos pluricelulares. ¿Pero qué pasa con los organismos unicelulares? ¿Cómo se reproducen? Veamos. Este proceso se da por la fragmentación de la célula y puede ocurrir de 3 formas. Bipartición, dividiéndose en 2. Las bacterias usualmente hacen este proceso de reproducción. Gemación, ocurre un brote que se termina separando de la célula. Esporulación, división en porciones que contiene todos los componentes de la célula principal. Las algas son organismos que representan este tipo de fragmentación. La relación celular se basa principalmente en recibir estímulos exteriores que dan aviso y mantienen alerta a la célula para responder adecuadamente. Los estímulos pueden ser de 2 tipos: químicos, que se manifiestan a partir del cambio de la acidez o alcalinidad del organismo o concentraciones de oxígeno, entre otros. Físicos, como el cambio de temperatura, un golpe o variaciones en la presión. Las formas en las que actúan las células están predeterminadas por el estímulo recibido y pueden reaccionar moviéndose, secretando sustancias, acelerando su metabolismo, activan la división celular o emiten luz. Un ejemplo de reacciones celulares ocurre cuando la hormona llamada adrenalina es segregada por las glándulas suprarrenales ante una situación de riesgo o peligro en que se encuentre un organismo. Con la finalidad de mantenerlo alerta, las células de su cuerpo reaccionarán aumentando la glucosa en sangre y músculos, entre otras reacciones con la finalidad de preparar al cuerpo para huir. Es momento de aplicar lo aprendido. Completa el organizador gráfico que verás en pantalla. Considera palabras o términos clave que revisamos a lo largo del programa. Toma el tiempo que sea necesario. Así, cuando lo revisemos juntos, podrás hacer las adecuaciones que consideres pertinentes. ¿Ha quedado listo? Correcto. Veamos juntos las respuestas. Si te faltó alguna, es el momento de escribirla para que puedas estudiar al terminar. Reproducción y relación celular. Los objetivos de la reproducción celular son crecimiento, reposición de tejidos y reproducción de organismos pluricelulares. Los procesos de división son mitosis y meiosis. Las formas de reproducción pluricelular son bipartición, gemación y esporulación. Los tipos de estímulo que pueden recibir las células son físicos y químicos, y las formas de actuar de estas por los estímulos son movimiento, secreción de sustancias, acelerar el metabolismo y división celular. Basado en lo aprendido del tema, haz 2 notas visuales. Una donde plasmes las fases de la mitosis e incluyas las características de la meiosis. Y otra donde plasmes la relación celular
complementándola con ejemplos que encuentres a partir de una pequeña investigación en fuentes confiables y fidedignas. Hemos terminado la lección por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.